Muy buenos días, queridos alumnos. Les saludo a todos ustedes, esperando pues que se encuentren muy bien. Y bueno, pues darles la bienvenida al curso de química. En esta parte vamos a seguir aprendiendo y conociendo muchas teorías acerca de grandes científicos que nos hablan pues de los elementos químicos, ¿no? Y el día de hoy pues vamos a aprender un nuevo tema. Y para ello voy a pedirte que estés atento, escuchando la clase y a la vez, pues a continuación, te presentaré el tema de hoy. Bien, nuestro tema para el día de hoy se titula La tabla periódica historia, su historia. Tabla periódica y su historia, ¿ya? Bien, a manera de introducción, te voy a hablar sobre de cómo pues se ha ido evolucionando en cuanto a la aparición de la tabla periódica, ¿no? Y qué es lo que decían pues los grandes científicos. Muy bien, hacia el año de 1829 se conocían por lo menos más de 50 elementos, ¿ya? Y esta abundancia de descubrimiento que se conocían, ¿no? Hizo necesario en muchos científicos buscar alguna forma de clasificarlos en grupos que tuviesen propiedades y características comunes entre ellas, ¿ya? Entonces, el descubrimiento de de estos elementos, ¿no? Hizo que muchos estudiosos, ¿no? O sea, científicos, también intenten, ¿qué cosa? Elaborar esquemas, ¿no? En el que ubiquen estos elementos, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, al menos estos científicos, cada uno, pues, propuso grandes ideas, ¿no? De las cuales, a continuación, vamos a ver cuáles eran sus ideas. Bueno, seguimos entonces. Tenemos a un personaje importante que ya lo hemos mencionado anteriormente, a Berzelius, ¿no? Berzelius es un personaje que clasificó, dice, a los elementos en metales y no metales. Justamente de estos elementos metales o no metales lo vamos a llevar más adelante, vamos a estudiarlo también, ¿ya? Pero este personaje llamado Berzelius fue quien clasifica los elementos en metales y no metales. Seguimos. Dmitri Mendeleev, ¿ya? Dmitri Mendeleev, ¿ya? Es considerado como el padre de la tabla periódica, ¿ya? ¿Por qué? Porque fue el primero en crear una tabla periódica, ¿ya? Una tabla periódica pero corta. ¿M? Y él ordenó a los elementos químicos según sus masas, según sus números, o sea, sus masas atómicas, ¿ya? Entonces, según el número de masa atómica, ¿ya? Entonces, así lo ordenó, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a seguir con otro personaje. Tenemos a otro personaje científico que es Dobereiner, ¿ya? Dobereiner agrupó los elementos de 3 en 3 y los llamó triadas. ¿Cómo llamó entonces a esa agrupación de 3 en 3? Lo llamó triadas, ¿ya? Como tú verás ahí, aquí tenemos
el cuadrito ahí, tenemos la tríada de 3 elementos químicos, ¿no? Ahí tú ves en el cuadro amarillo o mostaza, ¿ya? El elemento químico Li, ¿ya? Litio, su símbolo es Li, de litio, Li. Na es el símbolo de sodio y K es el símbolo del elemento químico potasio. Entonces, donde dice Pa es el peso atómico. Litio tiene 7, ¿sí? En cambio, sodio no tiene el peso atómico, pero es un ejemplo que nos está dando cómo hallan el peso atómico de sodio, ¿ya? Entonces, potasio tiene 39 de peso atómico. Entonces, ahora, para poder hallar el peso atómico de sodio, ¿qué es lo que hacen? El peso atómico de sodio va a ser igual a ¿qué? Al peso atómico del litio más el peso atómico de potasio, que es 7 más 39. Y esto se divide entre 2, ¿ya? Lo cual me va a salir un resultado de 23. ¿Pero por qué 23? Ahora te explico, ¿no? 7 más 39 es 46, ¿ya? Y 46 entre 2 nos sale 23, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hizo? Para obtener el peso atómico de sodio, Na, entonces se hizo del peso atómico del litio, que es 7, más el peso atómico de potasio, que es 39. Y dividiendo entre 2 nos sale 23, ¿sí? Entonces es una operación, ¿no? que hay que hacerla, y de esa manera se halla el peso atómico de sodio. Bueno, esa es según la propuesta de Dobereiner, ¿no? Dobereiner, este científico, cuando agrupó, dice, los elementos de 3 en 3, los llamó tríadas, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver en cuanto a Neuland. Neuland agrupa los elementos de 7, dice de 7 en 7. Ya, él agrupa sus elementos, los elementos químicos, de 7 en 7 y los llamó octavas, ¿ya? Debería de ser, si son 7, debería ser otro nombre, ¿no? Pero se le llama así porque así él mismo lo propuso, ¿no? Entonces ahí vemos un cuadro con los ejemplos de la primera serie. ¿Ya? La primera serie, ahí tú ves el cuadro verde con su peso atómico, el elemento y sus pesos atómicos, ¿ya? Ahí está litio nuevamente con 7, peso atómico 7. Berilio con peso atómico 9, ¿sí? La B es boro, boro con el peso atómico 11. C es carbono, con el peso atómico 12. N es nitrógeno, con el peso atómico 14, ¿ya? O es oxígeno con el peso atómico 16, ¿sí? F es flúor, ¿ya? Con su peso atómico 19. Entonces, ahí tenemos a los elementos químicos que él formó de 7 en 7 y los llamó octavas, ¿ya? Entonces, ahí en este cuadro hay una primera serie. Pero en sus libros tienen otra serie, ¿ya? Donde dice segunda serie. Bien. Y ahí también en la segunda serie sí se presenta el sodio, el magnesio, el aluminio, el silicio. Se presenta ahí el fósforo, el azufre, el cloro, ¿sí? Entonces, pero lo he colocado un ejemplito nomás para explicarte. Bien, de esa manera Neuland
Entonces, agrupa los elementos químicos de 7 en 7 y lo llama octavas. Bien, seguimos entonces ahora. Con Henry Moseley. Henry Moseley ordenó, dice, los elementos según el número atómico, según su número atómico, que es Z. Ustedes deben de saber, recordarse lo que hemos aprendido, ¿no? En una clase anterior, de cómo era ¿no? la división de los elementos químicos, ¿no? Que tiene número atómico, tiene número de masa, ¿no? Entonces, cómo se simboliza cada uno, ¿no? Se acordarán, ¿no? Que hemos trabajado eso en lo que es el primer tema del tercer bimestre, si yo no me equivoco. Hemos trabajado en donde está el tema de núcleo, número atómico y de masa. Ahí hemos aprendido la representación de un elemento químico, ¿no? Donde E significaba el símbolo del elemento químico, ¿no? Que viene a ser el elemento químico en sí, ¿no? La A, que iba a un costado, significaba número de masa. La Z, que iba debajo del número de masa, significaba el número atómico. Y la N significaba el número de neutrones. No sé, se recordarán, ¿no? Ese es el primer tema. Es bueno de que también por ahí, ¿no? Para no olvidarnos, leamos ese tema, ¿ya? Muy bien. Entonces, como les digo yo, Henry Moseley ordenó los elementos según su número atómico, llamado Z, ¿sí? Experimentando qué cosa? Con los rayos X, dice, con rayos X, y así establecer qué cosa? Los números atómicos en Z, ¿sí? ¿Ya? Entonces estableció que los números atómicos, o sea, Z, determinan las propiedades de los elementos químicos. O sea, él dice que a través del número atómico, dice, y experimentando con rayos X, estableció que los números atómicos de Z, ¿no? determinan las propiedades de los elementos químicos. Entonces, eso es lo que Henry Moseley propone ¿no? como científico, ¿no? En cuanto a la historia de la tabla periódica. Bien, seguimos ahora. Alfred Werner. Bueno, Alfred Werner él diseña, ¿no? Actualmente él diseña la tabla periódica, ¿no? ¿Ya? Diseñó la actual tabla periódica, ¿ya? A ver, Alfred Werner diseñó la actual tabla periódica basándose en ¿qué? En la ley de Henry Moseley, del personaje que antes hemos mencionado, ¿sí? Entonces, basándose en la tabla periódica de Moseley, él diseña la actual tabla periódica, según la cual los elementos se ordenan en forma creciente al número atómico Z. Esas son sus hipótesis, sus ideas de ellos, ¿no? Que de esa manera surgieron estos personajes, ¿no? Para poder ¿no? Al menos darnos el alcance de cómo se origina la tabla periódica, ¿sí? Muy bien. Espero que ya todos tengan su tabla periódica. Ya, yo ya se los dije, deben de tenerlo para saber, ¿no? Siempre es bueno saber de los elementos químicos, sobre todo, todos debemos de aprender los símbolos, ¿no? Cada nombre de elemento químico tiene un símbolo. Y aparte de sus símbolos también viene el número atómico, el número de masa, ¿ya? O sea,
no olvidarnos, hay que saber, ¿ya? Muy bien. Entonces, de esa manera se dieron grandes científicos que se preocuparon, pues, ¿no? Porque se estudie, ¿no? La aparición de la tabla periódica, ¿no? Y sus elementos químicos. Bien, ahora sí pasamos con la retroalimentación, ¿ya?